Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo ciclo de conferencias jurídicas. Mi nombre es Cecilia González Ruman, yo represento a Abogacía Litigante Unida de Córdoba, Argentina. Este evento es posible gracias a la colaboración en conjunto de Lumen Gentium Perú, el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, quien va a estar emitiendo la certificación internacional, y la gente de la Barra de Peritos y Juristas de México, Delegación Perú. Bienvenidos nuevamente a todos. En el día de la fecha nos va a acompañar la doctora Mariela Brenes de Costa Rica. Ella va a estar hablando del diálogo de la sentencia penal. Mariela es abogada litigante, es especialista en Derecho Notarial y Registral, está maestrando en Derecho Penal, es ex fiscala y ex jueza penal de la Corte Suprema de Costa Rica y también ha ocupado varios cargos en el Ministerio Público de Costa Rica. Bienvenida, Mariela, y te cedo la palabra si haces la ponencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Evidentemente es una buena organización porque son varias instituciones. Así que el agradecimiento de mi parte por tomar mi consideración para poder hablar un poquito, tal vez de manera un poco rápida, porque el tema es bastante amplio en relación a la sentencia penal. Así que les agradezco pues la oportunidad y poder poner el granito de arena, como yo digo. Bueno, el diálogo de la sentencia penal, tal vez como para indicar por qué el título, ¿verdad? Me han preguntado que por qué diálogo, porque diálogo se ocupan dos personas para poder hablar, ¿verdad? Siempre he creído que las sentencias penales en realidad sí es un diálogo, pero un diálogo interno con uno mismo, en el momento en que se pone como en el rol o la función de un juzgador. Bueno, esa fotito ahí son los tribunales de justicia de la capital y la bandera de mi país, que a mí me encanta la bandera mía y siempre generalmente trato de ponerla porque me gusta mucho. Cuando hablamos de la sentencia penal, evidentemente el punto medular siempre va a ser la motivación en el razonamiento judicial. Vamos a ir viendo poco a poco algunas diferencias tal vez de conceptos que muchas veces se genera confusión o peor aún, tal vez no se enseña por parte de los programas de las universidades. Rápidamente, para no quitar mucho tiempo, ¿verdad? Evidentemente aquí, en la motivación judicial, desde ya unos años atrás, para nadie es un secreto que con respecto a las monarquías absolutistas, ¿verdad? Del siglo XVII, la Revolución Francesa y demás, evidentemente el poder que tenía el juez, a lo que llamamos también la divinidad, la íntima convicción, pues se hacía lo que se quería y prácticamente no se le daba respuesta al pueblo del por qué se estaba tomando una decisión. Con el advenimiento de la libre ilustración, paulatinamente esto va cambiando y ya vemos lo que tenemos actualmente, que se da el sistema de libre convicción del juez en la valoración de la prueba. ¿Qué significa eso? Que necesitamos explicarle propiamente a las partes, y cuando digo a las partes me refiero tanto al abogado defensor como al querellante, al actor civil, al fiscal y a las partes del proceso, la víctima y al imputado, cuál fue la decisión que tomó el juzgado. Ponemos un signo de pregunta porque muchas veces nos dicen, bueno, y todavía he escuchado estudiantes que dicen, bueno, es que tenemos que fundamentar la sentencia, ¿verdad? Y cuando se les pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre fundamentar o motivar una sentencia? Todo el mundo dice, pero es que es lo mismo. No, no es lo mismo. Cuando hablamos propiamente de fundamentar, esa terminología que utilizamos es expresar con precisión cuál es el precepto legal aplicable al caso, ¿verdad? Y cuando decimos motivación es algo tan sencillo como decir, bueno, quiero que el juzgador me señale con precisión cuáles fueron las circunstancias, los motivos, lo que valoró para poder emitir ese fallo. Entonces vemos que ya hay una gran diferenciación entre esos dos términos. Bien lo dice, exposición de razones de hecho y de derecho que justifican a esa decisión que va a tomar el juzgado. ¿Cuál es el fin de motivar una sentencia? O sea, ¿para qué me sirve a mí como abogado eventualmente saber la motivación de la sentencia? Bueno, para proporcionar a las partes las razones por las cuales evidentemente el tribunal ha tomado una decisión determinada, ¿verdad? Si todas las partes puedan controlar, es un punto medular, el ítem lógico seguido, ¿verdad? Y las razones que utilizó el juez para arribar a esa conclusión.
No lo puse en la diapositiva para no cargarlo tanto. Vemos muy bien que las sentencias cumplen un deber de publicidad, perdón, a través del cual las partes pueden observar ampliamente y leer ampliamente, si son escritos o si fueron orales, pues autoría será, ¿verdad? Porque tengo mi punto de vista con las sentencias orales, que en la mayoría de casos no estoy de acuerdo, pero eso será otro tema. Entonces vemos que aquí ya se me permite tener, paparme de todo el análisis probatorio que va haciendo el juzgador. ¿Cuáles son los parámetros de esa motivación del fallo? Si la cumple, al menos con esos, ya estamos en problemas, tiene alguna situación para poder dar pie a una posible eventual recurso de apelación. Vamos a ir avanzando con eso más adelante porque recordemos que al igual que en Argentina, bueno, están los tribunales penales, ¿verdad?, que emiten el fallo y también está la posibilidad de un recurso de apelación de sentencia ante un tribunal superior. Aquí en Costa Rica le llamamos el Tribunal de Apelación de Sentencia. Entonces, podrían haber dos sentencias que van a requerir precisamente estos parámetros de motivación del fallo. Vamos a ir haciendo después un análisis de los problemas actuales que existen en relación a eso. Cuando hablamos del principio de intangibilidad de la sentencia, vemos que es prácticamente que la sentencia tiene que constituir una unidad de comprensión lógica y jurídica. Es decir, yo no puedo simplemente empezar a poner en las sentencias ideas vagas porque tiene que tener un orden concatenado para poder explicar de qué forma es que el juez llegó a una X o Y demostración del hecho, que en este caso el fiscal o el querellante, en su teoría del caso, la hipótesis con cuál se casa, el juez tiene que explicar por qué es que logra arribar a esa conclusión y esos hechos pasan a ser ya hechos probados. ¿Se debe dictar una sentencia? Bueno, obviamente de acuerdo a las reglas de la sala crítica racional. En esto no vamos a abordar mucho porque ya es prácticamente de conocimiento notorio para todos los abogados también y los estudiantes de derecho que se debe aplicar la lógica, la psicología, la ciencia empírica del pensamiento, la experiencia común. Esto va a depender del caso concreto porque todos los casos son distintos. Vamos a ir después a ver por qué existen errores en la motivación de una sentencia penal. Doc, se te quedó como tildado internet. Listo. Bueno, como bien se indicaba, es garantizar que el análisis probatorio sea objetivo, verificable y controlable en los casos de hierro, ¿verdad? Como garantía para la arbitrariedad de las decisiones judiciales. Imagínense que un juez no justificara su decisión, ¿verdad? El montón de arbitrariedades en las decisiones judiciales y no solo eso. Esto es una forma también de controlar y evitar la corrupción, en este caso, en el órgano jurisdiccional. Bueno, cuando hablamos de lógica, bueno, hay dos tipos, ¿verdad? La clásica o la formal, que es el método a través del cual se puede investigar y alcanzar un conocimiento científico que se basa prácticamente en tres pilares: el concepto, la proposición y el razonamiento analítico o dialéctico. ¿Por qué nace la lógica clásica? Como un instrumento útil para precisamente la enseñanza, ¿verdad?, propedéutica, conocida como la verdad epistemológica. Para eso es que nace la lógica. Cuando hablamos ya de razonamiento analítico, vemos que es un movimiento lógico que va desde lo general a lo particular. Voy a enfocarme con ejemplos para hacerlo más práctico y no tan aburrido, tan teórico, porque a veces cuando escuchamos conferencias en relación a esto, todo el mundo dice, los estudiantes, qué aburrido, vamos a hablar solo de las premisas y demás. Entonces vamos a hacer un poquito más dinámico para que no sea tan aburrido, digámoslo de esa forma. Entonces supone que la verdad de las premisas y de la conclusión. Vamos a hacer un ejemplo muy básico y voy a poner a Costa Rica de ejemplo para tener una idea de un razonamiento analítico en algo tan básico y ya nos quede un poquito claro a la hora de aplicar ese razonamiento cuando estamos leyendo una sentencia, ¿verdad?
La premisa mayor y general es que todos los costarricenses son centroamericanos. Una premisa menor, ¿cuál es? María es costarricense. Entonces, ¿cuál es la conclusión? María es centroamericana. Si vemos este razonamiento analítico que va de la premisa mayor o la general, como es conocida, a la premisa menor, que es la particular, tenemos una conclusión que prácticamente podríamos decir que por lógica vamos a decir que María es centroamericana bajo este razonamiento analítico. Es un ejemplo muy básico, pero para que los puedan ejercitar a la hora de hacer un análisis propiamente de una sentencia penal. Si algo no da pie para eso, podríamos estar, como lo digo más adelante, en varios errores que pueden influir las sentencias penales. Esa forma de derivación de esa conclusión por la cual yo logro descubrir o conocer la relación que hay general entre lo general y lo particular, es lo que llamamos como un proceso deductivo. Ahora, razonamiento dialéctico es distinto. Aquí ya empezamos otro tipo de razonamientos. Ya hablamos del analítico, ahora vamos con el dialéctico. Funciona a la inversa del razonamiento analítico. ¿Qué quiere decir eso? Que va de lo particular a lo general. Entonces, vean que ya aquí suena un poquito complicado, ¿verdad? Porque la teníamos muy fácil, ¿verdad? Los costarricenses son centroamericanos, María es costarricense, conclusión, María es centroamericana. Pero aquí funciona a la inversa. Entonces, consiste en proponer premisas probables para llegar a conclusiones probables. Y es aquí donde después, cuando esto se lleva a la sentencia, empiezan precisamente los problemas porque no se sabe motivar. Lógica jurídica, la rama del conocimiento que toma todos los conceptos y principios universales de la lógica general y los aplica a la ciencia del derecho, mediante un procedimiento racional que consiste en defender posiciones propias y atacarlas de contrincante por medio de argumentos, que eso es lo que vamos a hacer los abogados precisamente en el contradictorio. Vamos a sostener bajo argumentación nuestras hipótesis para ver con cuál teoría del caso se va, valga la redundancia, perdón, tal vez el término un poco coloquial, se va a casar el juez. Ese razonamiento dialéctico corresponde a la lógica jurídica. Entonces podemos decir que ese silogismo dialéctico se estructura a través de esas premisas probables y contrario al silogismo analítico, que son las premisas, no conducen necesariamente a la conclusión, ¿verdad? En razón de que desde la argumentación hasta la decisión existen diversas posibilidades. Esto se da por el razonamiento jurídico que está estrechamente vinculado con el carácter valorativo que tienen esas proposiciones. O sea, lo que yo estoy proponiendo, lo que yo estoy argumentando, ese valor es lo que es posible porque se permite prácticamente la incorporación de criterios de valor, que es lo que tiene que hacer el juzgador. Tiene que valorar. Un esquema muy rápido, muy concreto, y vamos a hacerlo aquí para que lo vean. Razonamiento analítico es general, particular, como lo ven acá en la premisa, ¿verdad? El análisis deductivo, vamos a poner un ejemplo, podríamos hablar de la calificación legal en una sentencia, el razonamiento dialéctico que va de lo particular a lo general, o lo que llamamos la premisa. Esto es un análisis inductivo, y este análisis inductivo, ¿dónde se aplica? En la valoración de la prueba. Entonces ya sabemos qué tipo de razonamientos vamos a ir utilizando en una sentencia, qué tipo de análisis vamos a realizar en una sentencia, y al tener un poquito más claro esto, yo como abogado puedo saber si efectivamente hay un buen razonamiento probatorio en el análisis que está haciendo el juez con las pruebas que se le va a dar. Elementos integrantes de una sentencia. Bueno, la identificación de la causa, obviamente, o sea, el lugar, la hora, la fecha, la identificación de los intervinientes, la enunciación del hecho, el voto de los jueces que resuelven las cuestiones incidentales, fundamentación fáctica, analítica, intelectiva y fundamentación jurídica. Más adelante lo vamos a ver en un esquema rápido, y la parte dispositiva y las firmas de los jueces. En resumen, aquí están los elementos integrantes de la sentencia penal. ¿Cuáles son los momentos importantes de una sentencia? Bueno, yo lo resumo prácticamente, en estos. La descriptiva, que es la transcripción sintética y completa de la prueba. Cuando ustedes ven una sentencia, los que, bueno, ya ejercen, no sé si ya son abogados o hay también estudiantes. La fáctica, que responde a qué se tiene por demostrado, ¿verdad? Esa es la parte fáctica.
La analítica o intelectiva, que es el silogismo o inferencia inductiva, que es el procedimiento de valoración ya de la prueba como tal, ¿verdad? Y la jurídica, que es el silogismo deductivo. Son como los más importantes. Hay algunas falacias que hay que tener muchísimo cuidado, especialmente los juzgadores y también los abogados, cuando ustedes tengan la otra contraparte de frente, ir notando, especialmente en conclusiones, cuáles son las falacias argumentativas que están diciendo. ¿Por qué? Porque eso es una luz para que la otra parte pueda tener claro por qué líneas está yendo el abogado de la otra contraparte para tratar de venderle una idea al juez que muchas veces, mediante estas falacias argumentativas, hemos visto sentencias que los jueces creen esas falacias y las llevan a la valoración de la prueba. Entonces, vean qué delicado esto. Bueno, vamos a traducirlo de una manera más sencilla. Falacias de atingencia, podemos decir que estos son para que la conclusión es válida. O sea, uno dice, mira, está utilizando una falencia de atingencia para que la conclusión es válida, se le hace creer eso al juzgador, ¿verdad? O a la otra contraparte, pero no deriva de premisas establecidas. Al no derivar de pericias establecidas, evidentemente estamos ante una falacia. Las más comunes las voy a poner acá, son las personales, que es una desviación de atención. Por ejemplo, tenemos un caso donde tomamos por cierto de que como la persona es demasiado católica, entonces la persona automáticamente está en contra del aborto. Esto es una falacia de atingencia personal, que estamos personalizando a un testigo o a una persona por un tipo, por ejemplo, de condición personal que la persona tiene. Valga la redundancia. La apelación de autoridad, ¿qué es esto? Bueno, eso es una falacia que se utiliza a veces en las argumentaciones de los abogados para la invocación de doctrinarios. Entonces empezamos en argumentación a tratar de convencer invocando doctrina, que no está mal. Aquí hay que tener cuidado porque no es que del todo es una falacia, porque si yo voy en mi argumentación, por ejemplo, voy a vender la idea al juzgador de que efectivamente hay jurisprudencia o una doctrina X, ¿verdad? Que viene a respaldar mi hipótesis, siempre y cuando yo logre demostrar la utilidad y pertinencia en relación a mi caso, yo podría decir eventualmente que no necesariamente estoy en una falacia. En relación a esto, hay criterios encontrados. La falacia ignorancia, ¿qué quiere decir eso también? Bueno, que es verdadera porque no se demostró la falsedad. Es decir, a mí no me pueden cuestionar mi argumentación porque la otra contraparte no demostró que lo que yo dije no es cierto. Aquí hay que tener cuidado porque en derecho penal sabemos muy bien que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No tiene que ser a la inversa en materia penal. Pero como estamos hablando en general de sentencias, esta connotación tengo que hacerla ver. En penal yo no tengo que demostrar que soy culpable. A mí me tienen que demostrar, perdón, en materia penal, lo dije la inversa, no tengo que demostrar que soy inocente, se tiene que demostrar que yo soy culpable. Entonces, no tengo por qué demostrar mi inocencia. Bueno, y aquí también hay criterios encontrados, porque si ponemos a un defensor bajo esa tesis, hay defensores que no hacen nada. Entonces vemos que hay un problema porque hasta qué punto también, y suena feo lo que voy a decir, cuántas veces no hemos visto casos mediáticos de prensa donde sale una persona detenida y a los 15 días tal vez la persona está todavía en prisión preventiva y como el defensor no ha hecho el rol de defensa como tiene que ser, que la persona está presa, pero cambian de defensa, hay un buen defensor, una buena argumentación y la persona está en libertad. Entonces muchas veces dicen, ya, pero es que soy inocente porque se me demuestra lo contrario. Y sí, eso es cierto, pero también tenemos que ponernos en el rol de defensores, si es que somos defensores, y hacer el trabajo que corresponde. Esas falacias de argumentación las quise mencionar porque muchas veces también se hacen parte del análisis que tiene que hacer el juzgador, ¿verdad? Hay excepciones, por ejemplo, quise ponerlo ahí en el de ignorancia como el alegato de legítima defensa. ¿Qué quiero decir con eso? Jay, es un caso como invertido. Bueno, yo para demostrar que estoy dentro de las causales de la legítima defensa y tengo que demostrarlo como defensor. Tampoco es que el juzgador va a decir, solo porque el defensor dice que tuvo legítima defensa, entonces automáticamente lo es. Claro que no. Entonces vemos que dependiendo del rol, como lo establezca el defensor, hay cosas que lamentablemente sí se van a tener que poner la milla extra, como digo yo, y demostrárselas al juez, aunque sabemos que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Bueno, estas las voy a mencionar nada más por cuestiones de tiempo. La petición de principio de circularidad y la causa falsa, que se indica que las circunstancias es la causa que determina el efecto y demás. Esto es un poquito más extenso, pero solo los voy a mencionar por cuestiones de tiempo. Falacias argumentativas también, la falacia de ambigüedad, que es la falacia equívoco, que quiere decir es que hay un término, por ejemplo, que tiene diferentes acepciones. Entonces, un ejemplo muy común, como decir, bueno, la muerte es un asunto de extrema gravedad. Sabemos que gravedad tiene dos connotaciones, ¿verdad? Que es efectivamente que uno evita que nosotros caigamos de la Tierra. Entonces, es un ejemplo muy básico. Lo quise poner nada más para que ustedes logren, haciéndose un análisis introspectivo, ¿qué entiendo yo como una falacia de equívoco? Es eso. Ese es un ejemplo muy básico, que obviamente tendrán ustedes que hacer ese ejercicio dependiendo del caso concreto que estén llevando. La falacia de anfibología, que es que se combinan expresiones que se pueden interpretar de diferentes formas. Esto es muy usado por la defensa técnica. La falacia de división y composición, bueno, una característica relativa a uno de los sujetos que integra un conjunto y se traslada al grupo. Un ejemplo, tenemos básico, ¿verdad? Una condición especial de una persona que tal vez es muy diestro, qué sé yo, en música, entonces, y toca siempre con el grupo, entonces como el grupo es famoso, eso quiere decir que todos son famosos porque tocan bonito. Bueno, si están juntos, sí, pero ¿qué pasa si una persona tiene una condición especial y ya se separa del grupo, ¿verdad? Ya no podríamos decir que todos tocan bonito. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que efectivamente hay una característica relativa a uno de los sujetos, pero que no se le puede integrar al resto. Entonces, cuando ustedes escuchen a una persona o un abogado haciendo una argumentación con una característica que tiene un sujeto y si la quiere hacer ver al grupo como tal, van a tener que detectar si efectivamente se está ante una falacia argumentativa por la falacia de división y composición. Falacia de énfasis, se recalcan algunos temas que interesan a quien pretende argumentar. Esto es uno de los más aplicados en el derecho penal. Solo digo en conclusiones lo que yo quiero que escuchen. Es decir, por ejemplo, testimonios mutilados y solo recalco lo que me interesa. Eso es una falacia de énfasis que la otra parte, si está atenta en el juicio y lo maneja bien, lo va a hacer ver. Pero lamentablemente esto también se está llevando a la sentencia porque los juzgadores, como no están haciendo bien la motivación, están cayendo en comprarle los argumentos o estas falacias argumentativas a las partes. Errores de la sentencia en la fundamentación. Hay contradicción entre fundamentación fáctica y fundamentación analítica, que es la valoración de la prueba. Obviamente, violación al principio lógico de no contradicción. Violación a las reglas de la sana crítica, de principio de derivación o razón suficiente. O sea, están fallando mucho en eso. También en la fundamentación fáctica, en la determinación imprecisa o no de una circunstancia de un hecho, hemos visto sentencias donde son totalmente imprecisas y ni tan siquiera hay una circunstancia concreta del hecho. ¿Qué pasa? Se anula el fallo siempre, se produce indefensión a la parte interesada y obviamente esto conlleva una incertidumbre en cuestiones procesales. Por ejemplo, el de la prescripción. Hay varias sentencias que solo las voy a mencionar, muy viejas del Tribunal de Casación Penal, pero a mi criterio personal, las de antes eran muy enriquecedoras. Eh, no quiere decir que las de ahora no, pero sabemos muy bien, y a veces no nos gusta decir esto, pero eh, los que ya no están con nosotros el día de hoy, que han sido referentes, por lo menos en Costa Rica, a mi criterio personal, seguirán siendo uno de los mejores escritores, juristas, doctrinarios, y para mí en lo particular, me encanta cómo fundamentaban para esos años las sentencias, porque en realidad sí había bastante motivación. Bueno, aquí hay unas de referencia para que ustedes la puedan observar. Errores de fundamentación fáctica, bueno, falta de correlación entre acusación y las sentencias, son dos cosas distintas. Está el juez tal vez diciendo cosas que no se dijeron en acusación y las está dando por acertadas. Errores de inclusión en los hechos que no contemplan la acusación, incorporación de circunstancias agravantes que no se dicen tampoco, transformación de una conducta culposa en dolosa, también se ha visto. Eh, Total ausencia del marco fáctico, bueno, interesante, o puede haber una omisión total o una mezcla de un hecho fáctico con análisis de prueba. Hay una sentencia que lo aborda, que es esta también, ya de bastante vieja data. Contradicción entre el elenco de hechos probados y el elenco de hechos no probados también se ve.
Bueno, hay una ausencia total de la transcripción de la prueba. Es necesario dejar constancia, eso es importantísimo, de las ideas expuestas en relación a todos los testigos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen, los documentos también, la transcripción, la importancia que permite señalar a la hora del control de la unicidad del razonamiento? Esto es necesario en la sentencia, porque si el juez va a arribar a una conclusión en la parte de análisis intelectivo, tenemos que ir a observar qué fue lo que dijo el testigo, porque nos podemos dar una sorpresa que cuando nos vamos a la sentencia para leer lo que dijo el testigo, no es igual a lo que está diciendo el juez en su motivación. Entonces hay que tener cuidado con eso, que es prácticamente en la fase descriptiva. Ve que ya pasamos de la fáctica a la descriptiva. Hay transcripción parcial o mutilada de la prueba, omitir el análisis de algún documento importante o tergiversar los elementos, ¿verdad? Los documentos para los elementos de juicio o el medio probatorio que arroja. Es importante como ejercicio ver las grabaciones de juicio. Errores en la fundamentación intelectiva, ausencia total de fundamentación, que muestran los peritazgos, que muestran los documentos, reiteración de lo que indicaron los testigos, ni tan siquiera están motivando, están repitiendo lo que dice el testigo, sin valoración de contenido, son frases huecas. Un ejemplo, la prueba testimonial es clara, coherente y convincente. Es como machotero esto en las sentencias. Si ustedes agarran una sentencia y de verdad se sientan a hacer este análisis, se van a dar cuenta que en la mayoría son machotes, así les llamamos en Costa Rica, desconozco si utilizan el mismo término en Argentina o en otros países, porque son simplemente machotes que se utilizan y que ya la frase está establecida. Entonces, como yo hago una sentencia hoy, me monto la misma sentencia y voy borrando los pedacitos. Entonces vemos que aquí va a haber un tremendo problema a la hora de hacer una motivación, porque en realidad no estamos analizando ni motivando la sentencia. Hay un voto de la Sala Constitucional de Costa Rica en relación a esto del análisis de la parte intelectiva. Ahora bien, rápidamente, una insuficiencia de fundamentación analítica, discriminación arbitraria y legítima de los elementos de prueba, no se valora de forma conjunta o armoniosa, los frecuentes errores que se tergiversan o mutilan caprichosamente y subjetivamente los contenidos de un testimonio. Ve que aquí, al aplicarlo de esta forma, el juzgador, podríamos decir que tal vez sí se casó, tal vez es el término que se utiliza aquí más coloquialmente, con la idea de un argumento de una de las partes y está utilizando elementos mutilados. Permítanme un segundo nada más para, a ver si me pego un momento en la computadora. Aquí. Violación a las reglas de la sala crítica nacional, razonamiento contradictorio, quebranto del debido principio de derivación o razonamiento suficiente, quebranto de la regla de la experiencia en común en el análisis de los hechos, calificación. Bueno, hay un error también en la fundamentación jurídica. A veces vemos interpretación sistemática, no es solamente citar las normas, ¿verdad? Aplicables, sino que deben de explicar por qué esa norma es aplicable en caso concreto. Máxime, si hay leyes especiales, es una obligación del juzgador. Entonces vemos que hay una ausencia de análisis de tipicidad de la conducta y causas de justificación y concurrencia de alguna inculpabilidad. En la pena también hay un error que suele darse, que es, bueno, cuando se pone la pena gravosa, ¿cuál es el motivo para imponer la pena gravosa? ¿Cuál es el motivo? O sea, realmente, o sea, las causales del por qué estoy denegando, por ejemplo, una ejecución condicional de la pena, porque hay un fundamento en la individualización de la pena, si son varios, por ejemplo, imputados. Ve, esta parte de acá, quise ponerla rápidamente para ya poder terminar. Cuando hablamos de errores o posibles errores en una sentencia, si ustedes ven las diapositivas, se hizo de acuerdo a las fases, si era fáctica, probatoria, análisis intelectivo, pero en general, para decir ya de manera más global, vemos que hay problemas porque hay motivaciones tácitas, o sea, como que se sobreentiende lo que quiere decir el juez, pero no lo dice de manera tal vez directa. Para mí eso no es una motivación. Si usted en una sentencia, mira, es que el juez parece que dijo que sí tiene razón, pero algunas duditas por aquí con el testigo, pero démosle credibilidad. Eso no es una motivación, eso es lo que se llama una motivación tácita. Hay motivación por remisión y eso se da mucho. Es muy frecuente también en casos de apelación de sentencia. Por ejemplo, si ustedes revisan, no sé cómo será en otros países, pero vamos a poner un ejemplo aquí en Costa Rica. Si ustedes revisan un recurso de apelación de sentencia, propiamente ya la sentencia del Tribunal de Apelación,
tienen que hacer un análisis si efectivamente están tomando simplemente los mismos motivos de la sentencia a primera instancia, por decirlo de alguna forma, o realmente ellos están motivando el por qué esa sentencia se debe de confirmar. O sea, no puede ser simplemente decir, nos allanamos a los motivos de la sentencia a primera instancia porque cumple con todos los requisitos, porque se hizo un análisis. No, tienen que explicar los motivos por el cual efectivamente se va a rechazar el recurso de apelación o por qué se va a confirmar, por ejemplo, si se va a confirmar una sentencia o por qué no. De selección de pruebas, ¿qué quiere decir eso? Una motivación donde ha sucedido, es lamentable, y lo digo por experiencia. Hace poco había ido a un juicio donde, de manera muy honesta, lo voy a decir, me voy a atrever a decirlo aquí, donde las conclusiones de una de las partes fueron muy buenas y de verdad cuando se nos notificaron formalmente la sentencia integral, estuvieron mejor las conclusiones que la sentencia como tal. Entonces, esto es un sinsabor porque hay una selección de pruebas. El juzgador tiene la obligación de motivar todos los aspectos que se están ventilando en el debate oral y público, porque esto puede dar pie de que si hay una selección de pruebas y no está motivando el por qué unas sí y otras no, entonces eso es un problema. Hay un debilitamiento con la prueba directa. ¿Qué quiero decir con esto? A veces uno creería que las sentencias de prueba indiciaria son más difíciles que las sentencias que tienen prueba directa, y vieras que no necesariamente. A veces se obliga más al juzgador para una sentencia, se obliga más al juzgador para una sentencia en el sentido de que, por ejemplo, como son indicios, obviamente tiene que explicar todo el silogismo y la derivación de por qué está llegando a una conclusión. Pero como son testigos directos, haces que el testigo es creíble, siempre se mantuvo la postura. Entonces no hay ese esfuerzo extra para poder hacer una motivación del por qué le estoy dando credibilidad a ese testigo. Las pruebas periciales, muchas veces vemos sentencias también de que porque un perito lo dice, simplemente entonces el juzgador dice es que el perito lo sostuvo. No, aquí, bueno, eso es otro tema para otra clase. Tenemos que ver la fiabilidad de el testigo pericial, los métodos que se utilizaron para emitir el criterio técnico del testigo, y no, muchas veces en la sentencia no hay nada de esto. Entonces vemos que no se está motivando en relación a las pruebas periciales. Hay sentencias que son incomprensibles, que uno ni tan siquiera sabe qué es lo que dicen, y muchísimas cosas más que nos podemos encontrar en el camino. Pero también hay que rescatar que hay sentencias que también son muy buenas, porque no siempre todo es malo. Generalmente hablamos de lo malo en el derecho, pero es precisamente para que no siga incurriendo en esa mala práctica, o para que los abogados tengan más insumos a la hora de poder revisar una sentencia con calma y determinar si efectivamente existe una falta de motivación, cuáles son los hierros que estamos viendo en una sentencia para eventualmente poderlos atacar. Entonces yo me despido, les agradezco, les iba a enseñar una sentencia, pero creo que con eso es más que suficiente. Las sentencias, si ustedes revisan una sentencia solo con los títulos, es súper corta, pero ya cuando ustedes se sientan a hacer ese análisis, como tiene que ser, la sentencia puede ser un poquito más amplia de lo que generalmente uno está acostumbrado a ver. A veces se dice, bueno, es que también meten mucha jurisprudencia entre las sentencias, hay de todo. O sea, hay de todo, hay muchos jueces, cada juez tiene su propia libertad a la hora de motivar, y no sé si a ustedes ya les pasará, ustedes llegan a un circuito judicial y ya dependiendo de la sección del tribunal, ya ustedes saben posiblemente cuáles sentencias van a tener que apelar o cuáles sentencias van a estar más tranquilos a la hora de que el tribunal vaya a emitir el fallo. Les agradezco el tiempo, ha sido un honor para mí compartir con ustedes en lo que pueda ayudar, y estoy para servirles. Muchísimas gracias. Obviamente a la doctora Cecilia González Schumann, también a la barra, a Lumen Gentium, en realidad son muchos, y al Colegio también de Abogados de Perú, a todos los organizadores. Me disculpo si se me va el nombre completo de las organizaciones porque son bastantes, pero con todas quedo sumamente agradecida. Me disculpo porque está a oscuras, pero aquí se fue la luz hace rato y estoy con el wifi de mi teléfono, así que muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Doc, sobre todo por tu tiempo y por continuar con la ponencia, aún estando sin luz, así que mil gracias. Y nuevamente gracias por haber estado en este espacio. Seguramente en eventos futuros nos estaremos poniendo en contacto nuevamente.
y te agradecemos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches aquí en Costa Rica.